El programa del día de hoy va a ser muy interesante para todas aquellas personas que están bajo tratamiento de ortodoncia. Quiero preguntarte, ¿te duelen los dientes después de tu ajuste? ¿Cuánto tiempo te duelen? ¿Tomas medicamento para el dolor? ¿Qué tipo de medicamento estás tomando? El tema del día de hoy es lo que debes saber del dolor si estás en tratamiento de ortodoncia con brackets. Existen medicamentos que te pueden ayudar a disminuir estas molestias que se presentan cuando uno va a su ajuste de sus brackets o al ajuste del tratamiento de ortodoncia. De todos estos hay uno solo que es el que se emplea para los tratamientos de ortodoncia para disminuir las molestias. ¿Tú crees que sea la aspirina, el ibuprofeno, el diclofenaco, el paracetamol, el naproxeno, el ketorolaco, el ketoprofeno o el Geloxib, el Celoxib? Entonces, ¿tú cuál crees que sea? Al final del programa debes de saberlo, porque yo te voy a explicar también, te voy a explicar el por qué. A nadie nos gusta que nos duela, ¿verdad? Y una de las principales causas de que ustedes no acudan a la consulta con nosotros es por miedo y miedo al dolor. Entonces, tenemos que saber distinguir lo que es una molestia, porque en realidad yo les quiero comentar que cuando se emplean fuerzas ligeras, pues sí puede haber un dolor, una molestia que llega casi a pasar a un dolor, pero es un dolor ligero. De hecho, se han hecho estudios y se ha clasificado el dolor de 0 a 8 en la puntuación, donde el 8 es lo más elevado y obviamente 0 es mínimo, o donde no existe nada de percepción de sensibilidad, de molestia. ¿Cuánto es el grado de estas personas que están bajo tratamiento de ortodoncia? Y generalmente no llega a escalas muy elevadas como el 8, obviamente, y llega a pasar casi a una cosa que es de molestia a dolor durante algunos días sobre todo. Todos los tratamientos de ortodoncia involucran un movimiento dental. Tenemos que enderezar los dientes. Vamos a llamar que los dientes están en chuecos, por decirlo así, que están en una posición que no es la adecuada, y obviamente los dientes los vamos a mover. Los dientes no están en hueso metidos ahí directamente, sino que toda la raíz o el contorno de las raíces de los dientes tienen unas fibras, un ligamento periodontal que nosotros le llamamos, y estas fibras cuyo principal contenido es el colágeno y que se está modificando constantemente este colágeno, pues entonces hacen como una especie de amortiguador, de muelleo, para que nosotros al momento de masticar permitamos cierto margen casi imperceptible al ojo humano, a la percepción humana, que al momento que nosotros estamos masticando o mordiendo, pues los dientes no vayan a fracturarse. Entonces este muelleo que permiten los ligamentos es prácticamente porque abajo hay un líquido, hay, digamos, pues la irrigación de los vasos sanguíneos, de las terminaciones nerviosas que llegan a alimentar todo el contorno, la periferia o lo que rodea al diente. Y entonces hay estos líquidos o derivados de la sangre permiten también como que compactar un poquito y amortiguar junto con estas fibras que tienen cierto grosor mínimo, digamos de longitud, y al momento en que nosotros masticamos se comprimen un poquito. Estas fibras, dependiendo de la ubicación, si ustedes se fijaron en la imagen, pues son fibras que se encuentran en la parte alta, en la parte media, en la parte final de las raíces o incluso en muelas donde tienen 2 raíces o 3 y que están entre una de esas raíces y las otras. En el momento en que nosotros aplicamos una fuerza para mover un diente, ese diente lo tenemos que cambiar de posición y entonces del lado donde nosotros estamos presionando el ligamento porque estamos empujando con la fuerza que nosotros hacemos, se va a comprimir y ese lado se le llama lado de presión y se genera ahí una compactación donde la compactación hace que pues se llamen a ciertas células que se llaman osteoclastos, que son derivados de los fibroblastos, y estos osteoclastos ayudan, digamos, a quitar partes de hueso para hacer un espacio suficiente para que el diente se traslade o se mueva hacia ese lugar.
Del otro lado hay un espacio de tensión donde el ligamento se estira y entonces ese lado pues en realidad se mandan a una serie de células que se llaman osteoblastos y estos osteoblastos se encargan de formar hueso para no dejar un hueco al momento de que vamos trasladando un diente de una posición a otra. El momento en que nosotros hacemos esta presión tenemos que esperar, según los ciertos estudios, entre 21 días hasta, que son 3 semanas, hasta 5 semanas, que este periodo refractario dura para poder aplicar la siguiente fuerza, y es por eso que las citas con el ortodoncista generalmente son cada mes o cada 4 semanas para poder dar tiempo a la recuperación del hueso, es decir, para dar tiempo a que los osteoclastos den espacio a que se hagan un huequito, a que la raíz se mueva hacia el lugar donde queremos mover o trasladar ese diente y a que se forme hueso nuevo del lado donde estamos estirando con las fibras del ligamento periodontal para que no quede un hueco o un espacio del lado donde estamos haciendo tensión, ¿verdad? Todo esto pues genera cierta molestia. Hay molestias también con los brackets, que esas son molestias externas por el roce, porque se levanta algún alambrito, porque se sale de lo que es el tubo. Y estas molestias, sobre todo que se presentan en las fases iniciales del tratamiento como algo nuevo, cuando recién le colocan a uno los brackets, no se considera dolor, se considera molestia y se alivia en lo que el paciente se acostumbra a traer algo que inicialmente es nuevo, era ajeno a nuestra boca y de repente nos llegan y nos colocan aparatología, por lo cual pues el cuerpo a veces no lo reconoce y en lo que se acostumbra a traerlo se generan estas molestias. Para eso existen, por ejemplo, cera de ortodoncia que ayuda un poco a cubrir o mitigar la molestia. Además de que existen algunos, pues digamos, analgésicos, unos medicamentos que se rocían en spray o en spray, como le quieran llamar ustedes, se rocían y con esto nos ayuda a que se vaya a disminuir la molestia. El dolor es una experiencia tanto sensitiva como emocional, no nada más es sensitiva lo que ustedes sientan. Y esta emoción o esta sensación es una sensación desagradable que responde a un daño, a un estímulo que se produce sobre los tejidos y esta tiene cierta intensidad que puede variar de una persona a otra. Se considera subjetiva, ya que, por ejemplo, lo que a mí me puede molestar o puede ser algo intenso para mí, para otra persona no. Entonces yo puedo ser a lo mejor muy susceptible al dolor y puedo percibir como un dolor muy grande, muy fuerte, lo que otra persona pues no. Y entonces resulta que esto la hace subjetiva. ¿Qué tanto puede ser cierto que el dolor sea intenso o no? A lo mejor nosotros estamos aplicando una fuerza muy ligera, pero el paciente la siente muy fuerte. O al revés, a lo mejor nosotros estamos aplicando fuerzas y el paciente no siente nada. A mí me ha sorprendido que algunos de mis pacientes me dicen, doctor, tenemos una creencia, porque la gente que nos rodea, que ha traído tratamientos, dice que duele mucho. Pero yo ahora que traigo los brackets me doy cuenta que no es verdad, o sea, a mí casi ni me duelen. Y pues mis amigos se quejan y yo la verdad es de que le he pasado muy bien. ¿En qué consiste? Pues bueno, también consiste en la cantidad de fuerza que se aplican, en el tipo de brackets que trae el paciente y obviamente la susceptibilidad, ¿verdad? Esto es obviamente subjetivo. Por eso hay que estarle preguntando al paciente, oye, ¿cuánto tiempo te dura el dolor? ¿Qué intensidad tiene? Y para estar viendo también la cantidad de fuerzas y susceptibilidad que presenta el paciente. En cuanto al dolor, también tenemos que ver el umbral del dolor, que es diferente a la tolerancia del dolor. El umbral del dolor es el estímulo en el cual, a partir del cual, nosotros vamos a sentir esta sensación de que ya pasó de lo molesto al dolor. Y la tolerancia al dolor es la cantidad máxima de dolor que nosotros aceptamos, que nuestro cuerpo tolera. Entonces, pues obviamente nuestro objetivo no es llegar a la máxima de la tolerancia del dolor, sino mantenernos con fuerzas bajitas en lo que es más por debajo del umbral del dolor. ¿Qué hacemos? ¿Qué medicamento tomamos? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el tratamiento? El dolor que se presenta, que puede llegar a ser una molestia, hay personas que no sienten dolor realmente, o sea, no atraviesan lo que es
a partir de 8 horas después de que tuvimos la cita con el ortodoncista, y entonces nos hicieron nuestro ajuste, cambiaron algún arco, hicieron algún tipo de fuerza, de presión, y entonces aparece en algunas personas a las 6 horas, en la mayoría a las 8, y se dice que dura en promedio 3 días cuando máximo, tendiendo el umbral del dolor en lo más alto al día siguiente del tratamiento. Es decir, si hoy vamos a consulta con el ortodoncista, al día siguiente es cuando vamos a amanecer más adoloridos. Y no es tanto un dolor que me duela, sino que al momento en que nosotros queramos comer, pues como que queremos masticar, y al momento de ejercer la presión o de apretar un poquito, sentimos como esa sensación de incomodidad, porque obviamente el ligamento está inflamado, el ligamento ha crecido, el ligamento de la parte de tensión está estirado, y del lado de la presión pues está comprimiéndose, está más cerca del hueso la raíz, una parte pues muy reducida de lo que es el espesor o el espacio disponible para el ligamento periodontal. El dolor tardío es un dolor que les puedo explicar que no se genera luego. Es muy extraño, pero algunos pacientes al mes que llegan a su consulta me dicen: doctor, es que a mí no me duele al día siguiente de que viene al ajuste o a mi cita, sino como si fuera un recordatorio de mi próxima cita, me aparece casi un día o 2 días antes de cuando me toca mi cita mensual. Es decir, aparece a los 24, 25 días, a los 21 días, y este dolor se considera dolor tardío. No hay una comprobación exacta a qué se deba, pero se cree que hay una cantidad de estímulos donde se están haciendo movimientos, o el cuerpo recibe como muchas reacciones o intenciones de estímulos para movimiento en varias partes, de tal manera que como que está un poquito desconcertado, y es por eso que lo asimila mucho más tarde. Entonces, es un poco extraño, pero a lo mejor aproximadamente un 10% de 10 de cada 100 pacientes pueden llegar a sentir este dolor tardío o molestia tardía que no se presenta al día siguiente de un ajuste. Todas las membranas celulares de nuestro cuerpo tienen 2 capitas, o sea, 2 extremos de fosfolípidos, que ayudan a mantener tanto la fuerza, la flexibilidad y la integridad de la célula. Se dice que tiene pues también ciertos componentes. Esta membrana celular está formado por fosfolípidos, entre otros 3 componentes, pero estos fosfolípidos van a formar prácticamente, o van a sintetizar el ácido araquidónico. Ahorita les digo por qué estoy explicando esto. El ácido araquidónico es un ácido graso, al igual que los fosfolípidos. Lípidos es pues como grasa, ¿verdad? Se refiere a todo aquello que es como grasosito, y el ácido araquidónico se deriva de los fosfolípidos que parten de la membrana celular, y que es un precursor en la biosíntesis de las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. El problema está en que nosotros nos vamos a enfocar a las prostaglandinas. Las prostaglandinas pues regulan lo que es la memoria, en lo que es el sistema nervioso central, el sueño, la fiebre o la temperatura, o como ustedes le quieran llamar, que nosotros pues más bien le llamamos fiebre, y el dolor. Y es aquí donde nos vamos a enfocar. El problema está en los tratamientos de ortodoncia, que cuando nosotros liberamos una fuerza o ejercemos una fuerza, pues entonces para que actúen estos fibroblastos, osteoclastos y osteoblastos, para que se forme y se reabsorbe hacia las células constructoras y las células destructoras de hueso, para que el diente se vaya cambiando de posición y se pueda mover, pues entonces necesitamos las prostaglandinas para este movimiento. Y curiosamente las prostaglandinas también se liberan para aliviar el dolor, es lo que genera el dolor. Entonces, conjuntamente con el movimiento, las prostaglandinas están tanto ayudándonos a que se mueva el diente, como están pues indicándonos que hay un dolor como respuesta a que se está haciendo una presión.
El problema está en que si nosotros tomamos un medicamento, el medicamento o la mayoría de los medicamentos que son antiinflamatorios o que son analgésicos, que ahorita les voy a explicar, se dividen en esteroideos y no esteroideos, y tanto los unos como los otros pues tienen una función donde tienden a inhibir o a bloquear lo que son la síntesis o la generación de las prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos por un lado que mover el diente y por el otro el paciente se está tomando un analgésico que no es el adecuado y está impidiendo que se vaya a mover el diente. Entonces, pero hay unos que ejercen mayor bloqueo y hay otros que en realidad, o hay uno muy específicamente que es el indicado, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan de la trivia al inicio del programa o del inicio del tema que estamos tratando hoy, de que les pregunté cuál es el analgésico ideal? En el tratamiento del dolor se ven involucradas varias terapias. Lo primero es pues la prescripción de un analgésico, que los analgésicos pues vamos a emplear o a antiinflamatorios, porque estos antiinflamatorios tienen una función también de que quitan un poquito la inflamación, bajan un poquito el dolor y también es antipirético, es decir, bajan un poquito la fiebre. Entonces tienen esas tres funciones. Y estos analgésicos no esteroideos, que se les llama AINES, esas son las siglas o que los describe, estos AINES son muchos. Entonces vamos a utilizar analgésicos para disminuir el dolor, pero siempre y cuando sea un dolor considerable, que valga la pena. Generalmente yo a los pacientes no les recomiendo que tomen nada de analgésico, nada de antiinflamatorio, si creen que es tolerable, algo que no les repercuta en pues padecer el tratamiento al día siguiente de que fueron a su consulta, ¿verdad? Entonces, si lo pueden tolerar, pues mejor al natural sin medicamento. Pero si ya se vuelve un problema donde el paciente le molesta, entonces sí tomar analgésico. Se han empleado láser terapéutico, se han dicho que dentro o antes de las 8 primeras horas, antes de que aparezca la molestia, el paciente puede masticar chicle o alguna goma para que poner en ejercicio sus ligamentos periodontal, sus ligamentos, estas fibras de colágeno, y se ha comprobado que se disminuye la posibilidad de que vaya a molestar. También hay terapias con acupuntura, aplicación de vibración, musicoterapia, pero generalmente los más utilizados son en el orden en que están puestos ahí en esa fotografía, ¿verdad? Lo que es los analgésicos primero y el láser terapéutico, que bueno, pues se ha dicho muchas cosas, hay doctores que no lo emplean mucho, que no creen que funcione. Yo la verdad es que soy de los doctores que sí empleo el láser terapéutico, poco, pero sí llego a creer en esto. Dentro de los tipos de antiinflamatorios o analgésicos no esteroideos existe una gran división. Al momento de que yo hice estas diapositivas, pues mi intención no era como que ustedes se lo aprendieran, porque al final de cuentas el programa se llama Odontología para Todos y no está en ustedes aprenderse toda esta lista de analgésicos. Quiero que los vean. Muchos de ustedes yo creo que ya los han utilizado o los tienen ahí en su botiquín, en su caja de medicamentos, donde guardan todos los medicamentos que a veces nos quedan después de que nos prescriben. Y bueno, pues a veces tenemos desde aspirina, ibuprofeno, que es un analgésico muy socorrido, naproxen, ketoprofeno, o sea, tenemos una gran cantidad de analgésicos guardados, y cuando vamos al ortodoncista, pues a veces llegamos a la casa y al día siguiente no hayamos que tomar y nos tomamos lo primero que nos encontramos a la mano. Se han hecho estudios para ver cuál es el medicamento que más inhibe o bloquea lo que es la síntesis o lo que es la formación de las prostaglandinas, ¿verdad? Que esto nos va a ayudar a controlar el movimiento dental y que los necesitamos para que se muevan. Y uno de los que más bloquea es la aspirina. Entonces, no que lo bloquea al 100%, no quiere decir que si ustedes toman aspirina, los dientes no se van a mover, pero se les va a quitar el dolor, porque al final de cuentas es un analgésico y todos los analgésicos funcionan.
No es que haya uno mejor que otro, hay unos que son más potentes, más fuertes y que tienen una mejor indicación de acuerdo al problema, a la ubicación. Sin embargo, se ha descubierto que, por ejemplo, el paracetamol o acetaminofén es el que menos bloquea la síntesis o menos inhibe la síntesis de las prostaglandinas, por lo tanto, es el que más se recomienda para tratamientos de ortodoncia. Esto, sin embargo, solamente en casos donde la molestia sí lo requiere. Si usted puede tolerar la molestia que genera, yo les recomiendo, le invito a que no tome medicamento para que pues se pueda ejercer todo el efecto de la fuerza, de la intención que se generó en la consulta de su tratamiento de ortodoncia para que los dientes se muevan. También quiero mencionarles que no porque se tome analgésico se van a dejar de mover los dientes. Esto es hasta cierto punto en un grado pequeño, pero sí llega a suceder. Esto es todo de mi parte. Los invito a seguirnos en mi canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, y que se suscriban.